No puede ser que la gente no utilice los datos para tomar decisiones. Las decisiones, aún hoy en día, se toman de manera muy subjetiva. En nuestra empresa muchas veces nos dicen, es que necesito un data lake. Listo, hermano, ¿y para qué? Y que si algunas empresas hacen más marketing de analítica que analítica, también. ¿Tú crees que una persona debería ser ingeniero de sistemas, estadístico, matemático para entrar en este mundo? Bienvenidos a este segundo episodio de Hablando de Inteligencia de Negocio y Analítica con Daniel Román. Hoy tengo el gran honor de compartir esta entrevista con Víctor Hoyos, un gran empresario, una gran persona, creador de una gran empresa analítica. Y bueno, si quieres aprender todos estos temas de inteligencia de negocio, la importancia de los datos en las empresas y en las personas a nivel general, quédate todo el video para que aprendas conmigo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte acá. Cuéntanos cómo estás hoy. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno Contento. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. ¿Quién más para que tú mismo te introduzcas? Cuéntanos quién eres tú. Bueno, muchas gracias. Yo soy de formación ingeniero industrial y a partir de ahí pues trabajé en empresas multinacionales, en temas donde utilicé mucho los datos, primeramente en investigación de mercados, luego en mercadeo. Luego me apasionó la gerencia y empecé a gerenciar y a trabajar en cargos ya de ese estilo. Luego pues he trabajado en empresas, juntas directivas y actualmente asesoro empresas en liderazgo, estrategia y bueno, aportando valor donde se puede. No, excelente, excelente, gran experiencia. ¿Ya cuántos años de No, experiencia? yo soy ingeniero industrial del 92, tengo 32 añitos de experiencia, Mi edad. sí. Entonces, la verdad que hay muchas cosas que son nuevas y muchas cosas que son lo mismo. Eso es lo Claro. interesante que tiene todo esto que está pasando. Ir evolucionando poco a poco. Así es, así es. Excelente, pues sé que fuiste creador de una gran empresa de analítica, participando en diferentes juntas. Me gustaría conocer justamente un poquito de esa historia de cómo es crear una empresa analítica, cómo es introducirse en ese mundo de los datos, esos retos que tuviste con los clientes. Bueno, pues mira, nosotros empezamos con mi socio Sergio Gutiérrez. La empresa se llama Cal Analytics y la fundamos justamente en el 92, cuando nos graduamos. Y la motivación original, digamos, de esta y yo creo que de muchas empresas es un no puede ser. Mm, No puede ser que la gente no utilice los datos para tomar decisiones. No puede ser que esta información valiosa la dejen a un lado. Y como te comentaba, yo trabajaba en investigación de mercados, mi socio también, en diferentes empresas, y teníamos esa inquietud de ayudarle a la gente a tomar decisiones a partir de los datos, que fueran, digamos, decisiones educadas. Y pues de ahí el título, el nombre original se llamaba Infórmese, es ujú. decir, que tome decisiones informadas sobre las cosas. Luego tuvimos un proceso de transformación hace algunos años ya y pues nos llamamos Cal Analytics, pero volviendo al tema de crear empresa, más que crear empresa buscábamos era ayudar a resolver un problema, Ujú. que era precisamente tomar decisiones de manera informada. Las decisiones aún hoy en día se toman de manera muy subjetiva, muy irracional y los resultados son desastrosos. Total. Entonces es una vocación y un propósito con el que empezamos. Víctor, pero ¿cómo fue justamente ese reto de conseguir clientes? Y más, digamos que en esa época todavía no había tantas tendencias que ciencia de los datos, que inteligencia de negocio. ¿Cómo fue llegar a esos primeros clientes? Bueno, pues es muy buena pregunta, Dani. El tema es que en un comienzo, lo que yo veo que ha pasado con los datos es que se ha masificado el acceso a los datos Ujú, para toma de decisiones, o por lo menos está la posibilidad de. ujú, Originalmente empezamos con un tema de estadística, con un software que era SPSS, ujú. y algunas personas tenían acceso a ese software, sobre todo en los departamentos de investigación de mercados, donde se hacían los estudios para poder sacar productos, hacer ciertas cosas. Entonces, digamos, a partir de una fuente de análisis de datos y agregación de valor a los datos, como era un software estadístico, pues hoy se ve de otras maneras, pero en ese momento esa era la puerta de entrada. Entonces, conocíamos el software y las personas, digamos, que empiezan a utilizar ese software van creando una comunidad. Tuvimos la oportunidad
y recibimos esa bendición de poder distribuir ese software y tenía usuarios que eran ya conocedores. Cuando tú tienes un cambio tecnológico o cualquier cambio, tienes una campana de Gauss. En la campana de Gauss tienes los early adopters, la masa y los late adopters. Hace 30 años los early adopters de los datos eran los estadísticos, eran los que echaban tarjetas en SPSS y luego ya instalaban disquetes, luego ya descargaban, en fin. Pero el hecho es que la toma de decisiones sobre datos, la verdad, siempre ha existido en la humanidad. Lo que pasa es que se ha ido masificando, tecnificando, simplificando, más potentes los análisis, más simples de hacer. Entonces, en un momento dado era cómo le ayudo a tomar decisiones con los datos. Exacto. Y una comunidad de gente que conocía ese software, es decir, una audiencia cautiva con la primera parte que eran los early adopters. Exacto, porque justamente ese primer acercamiento a los datos eran con personas muy técnicas. Yo soy estadístico y conozco ese software, es un software estadístico que incluso es low code, no necesita tanta programación. Sin embargo, me parece también muy interesante es decirle al dueño de la empresa, vea, es que este software les va a ayudar. ¿Cómo fue eso? Pues es que justamente la clave de todo esto es llegar al dueño del negocio. Porque en últimas, cuando una persona te pide un análisis de unos datos, desde un tablero hasta una arquitectura de datos, pasando por análisis multivariado, lo que tú quieras, una pregunta siempre aplica, y es ¿para qué? Exacto. Entonces, ¿usted qué quiere hacer con eso? En nuestra empresa muchas veces nos dicen, es que necesito un data lake. Listo, hermano, ¿y para qué? ¿Usted sabe qué es un data lake? Usted sabe qué es un data lake y realmente el punto no es decir, de todo el tema de la analítica, el tema de estos datos son un medio para un fin y es un apoyo en una decisión. Entonces, el diálogo con la gerencia empieza a generar una aproximación consultiva. ¿Cuál es tu problema de negocio y qué datos necesitas para hacer qué análisis, para contestar qué pregunta que cumpla con tu objetivo? Eso lo llamamos un journey analítico, es decir, contestar esas preguntas en secuencia. Desafortunadamente muchas organizaciones lo que hacen es que toman decisiones con los datos que tienen. Y eso es como el borracho que busca las llaves debajo de donde está la luz del poste. Entonces, la pregunta no es qué puedo hacer con estos datos. La pregunta es qué problema de negocio tengo, qué datos necesito, qué análisis necesito para resolver ese problema de negocio. Exactamente. ¿Y cuáles fueron esos primeros casos de éxito que lograron esa toma de decisiones inteligentes con base a los datos, esa inteligencia de negocio? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Esa primera experiencia, esos primeros clientes fueron clientes, digamos, en gran parte del gobierno, donde personas de estadística del gobierno, como son instituciones muy grandes, hacen procesos de licitación, de órdenes de compra, con el tema, en este caso, del software, y la pregunta siempre es, ¿y para qué lo quiere? Exactamente. Y muchas veces fuimos, por así decirlo, rebeldes en las licitaciones, porque la licitación tiene unos pliegos, unos términos, y nosotros de alguna forma empezábamos a cuestionar por qué estaban pidiendo eso, tratar de entender, y de hecho terminaban era ajustando la licitación, cambiando algunas cosas, y eso nos hacía más competitivos, porque realmente cuando se busca resolver más la necesidad, esto se afina mejor. Algunos clientes que aún tenemos, empezamos con la DIAN, que a partir de ahí, digamos, empiezan a hacer análisis importantes, otras entidades de gobierno, empresas ya, digamos, que tienen departamentos de investigación y ha tenido una evolución de la investigación de mercados a inteligencia de negocio, a el business insight. Cuando uno tiene una persona inquieta y se junta la inquietud del cliente con la del proveedor o la de la empresa, salen cosas muy buenas. Y es como implantarle como esa semillita de pensar un poquito más. Es al cliente que diga, yo tengo todos mis datos en un Excel y ahí estoy bien. Estoy haciendo unas tablas dinámicas y ahí estoy bien. Pero cuando llegan ese para qué, bueno, ¿y por qué no alcanzamos un poquito más? ¿O cuál es tu dolor? O llegas y solamente te dicen, tengo solamente estas ventas. Pero, ¿cómo fue a esos clientes rebeldes? Como a los que no quisieron dar ese pasito de más. Chévere.
un proceso muy lindo, porque en últimas había dos cosas. Una, el muy claro mensaje para el cliente que yo no le quiero empujar cosas. Yo quiero es ayudarlo a resolver su problema. No le estoy vendiendo, quiero es ayudarle. Exacto. Número dos, tener un poco el coraje de decirle a un cliente, esto es lo que yo puedo hacer por usted. Y digamos el tema de que el cliente tiene la razón es muy cierto, pero hay que ayudarle a ver lo que no puede ver. Muchas veces cuando hay un cliente difícil, lo voy a hacer así, el cliente vuelve. Porque el coraje de haberle dicho al cliente, te falta esto, después el cliente lo agradece y regresa. Cuando él tiene su propio aprendizaje. Es un poco soberbio, puede parecer, es un poco difícil, pero es como todo en la vida. Uno se atiene a sus valores, se atiene a su propuesta, no traiciona su identidad y las cosas llegan. ¿Alguna vez pensaste en que la empresa no iba a salir? O sea, ¿alguna vez pensaste que Informe C en sus primeros escalones iba a quebrar o esto no iba a salir o llegó a pasar? Pues para la gloria de Dios no. No tuvimos, digamos, eso en el transcurso de los 32 años. Lo que pasa es que sí hay momentos donde las ventas son difíciles, los ciclos económicos afectan. Este es otro punto. Este punto es que las empresas empiezan a recortar, perdón, cuando bajan las economías, que es cuando más hay que invertir. Entonces, presupuestos, digamos en el caso de un software, las renovaciones de un software, pues son algo que se afecta directamente con la economía, pero la clave es diversificar el ingreso para que no sea cíclico. Es decir, que no dependa de momentos de bajones, que tengas alternativas y eso nos ayudó. ¿Cómo fue también esa búsqueda de talentos para que trabajes con Informes y con Cal Analytics? Es decir, buscar ese talento analítico que tenga como esa combinación, tanto técnico como también de inteligencia de negocio, como de negocio. ¿Cómo fue eso? Tema difícil, tema muy difícil, y más por estos días. Ha bajado un poco, pero en tiempos de pandemia pues llegó a ser muy alto el tema de conseguir personas, de rotación y de un pool de talento global. Lo primero es que mi socio era profesor en la universidad y podía haber estudiantes destacados. Lo mejor que uno puede hacer es ir a la fuente. Exacto. Y eso sigue siendo una estrategia muy válida. Lo segundo es filtrar muy bien, porque en últimas, cuando uno tiene afán por contratar, sobre todo en temas de analítica, de data scientist, temas, digamos, en estos momentos, perdón, hace que uno pueda tener la tentación de traicionar valores. Y no se pueden traicionar. Entonces, así te demores un poquito más, tienes que asegurarte que tenga el perfil, pero tenga los valores y las competencias blandas. En el mundo de la analítica, en el mundo de los datos, las competencias blandas son un premium. Hay mucha gente muy brillante que echan código muy bien, que son muy buenos arquitectos, que hacen análisis muy buenos, que modelos muy perfectos, pero necesitan poder expresar eso a un cliente. Y eso es una cosa que cada vez más va a hacer la diferencia. Eso es lo más importante, traducir lo que dice una gráfica estadística, que lo entiende un estadístico súper bien o un matemático, pero cómo le dices tú los resultados a un cliente y cómo el cliente va a tomar decisiones con él, cómo ayudarle, veas que este modelo, es que este tablero te sirve para esto y esto y esto. Eso es un gran reto que incluso yo lo vine a aprender, fue con experiencia a lo largo de todo este tiempo. Pues de hecho hay una doble agregación de valor. ¿Por qué? Tú tienes el dato. El análisis le agrega valor al dato. Pues esto, digamos, es un concepto muy tradicional de la analítica, de tomar el dato, de organizarlo, estructurarlo. Exacto. Pero digamos, por muy bueno que sea tu tablero, tu resultado, tu display de datos, la segunda agregación de valor es el so what. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué te recomiendo? Y nosotros lo que hacemos es que tenemos un pool de expertos por sector que no tienen nada de conocimiento de analítica,
pero que conocen de tendencias del sector y que mezclamos con el resultado, y ahí sí vienen las recomendaciones y las cosas de valor agregado que incluso el cliente no está pidiendo, pero pues donde se diferencia uno es en eso. Exacto. Tienes que dar algo que no te estén pidiendo, sino que tiene que ser algo adicional. Exacto, exacto. Justamente esa era la otra pregunta, ¿cómo es esa comunicación de analítica con el cliente? Ya me acabas de mencionar que tienes un equipo, pero también ¿tienes alguna herramienta didáctica, algo que también analices al cliente antes de ir por él? O sea, me refiero como analizarlo en el sentido de, no, yo con este cliente no me meto, o con este cliente sí, algo así. Pues está la segmentación inicial de clientes. Y digamos nosotros en su momento identificamos lo que se llamaba un cliente cabal. ¿Cómo es eso? Un cliente cabal es un cliente, primero, que comparta tus valores. Okay. Porque si tú vas a trabajar con una empresa que no comparte tus valores, vas a estar chocando. Tú tienes referencias de cómo trata esa empresa a otros proveedores. Hay empresas muy grandes que te van a dar mucho nombre, mucho prestigio, pero que van a ser difíciles de trabajar, que te van a pagar mal. Y eso es algo que un emprendedor analítico tiene que entender, porque es la diferencia entre que tu negocio quiebre o no quiebre. Claro. Conozco muchos casos de emprendedores analíticos y en otras áreas que escogen una empresa grande, que el tamaño y el volumen, las exigencias, el capital de trabajo negativo y otras cosas terminan quebrando al emprendedor. Entonces, esto requiere mucha astucia, mucho discernimiento para empezar. Total, es totalmente cierto. Y tocaste un tema importante, y es el tema de los competidores. Justamente, ¿qué fue o qué hizo Informes y Vocal Analytics para ser diferente a los demás competidores? Porque la tendencia de empresas consultoras de analítica vino a crecer más o menos entre el 2016, con una tendencia creciente, exponencial, y Cal Analytics ya tenía un mercado bastante amplio, porque ya lleva bastantes años en el mercado, pero ¿cómo hicieron también para estar ahí en la vanguardia? Sí. Y justamente en este sector. Mira, nuestra fórmula de valor en esto para mantenerse ha sido, lo primero, flexibilidad. Si tú trabajas en este mundo de la analítica y quieres que el cliente se adapte a ti en tu lenguaje de programación, en tu software, en tu arquitectura, en tu nube, y no tú en la de ellos, estás frito. Eso tiene una implicación muy complicada, y es que necesitas mucho conocimiento en tu empresa o un ecosistema y una red muy amplia. Entonces, si tú trabajas con expertos de ciertas nubes, con expertos de ciertos códigos, etcétera, y eso no es lo que le va al cliente, pues tienes que tomar una decisión. Lo segundo es un tema de apagar el taxímetro. ¿Eso qué quiere decir? Tú tienes un alcance con un cliente, tú tienes unas horas, y las empresas de analítica operan de esa forma. Exacto. Nosotros nos comprometemos a entregar el resultado al cliente y nos damos la pela, porque muchas veces no se logra el resultado en las horas que hay, a veces se renegocia, a veces no, pero si tú no estás dispuesto a darte la pela por entregarle al cliente y sigues con el taxímetro prendido, el cliente te va a pagar a regañadientes y no te vuelve a llamar. Entonces no hay repeat business donde tú no dejaste al cliente satisfecho. Exacto. Y el tercero, calidad. Porque en últimas, y hay un problema muy grave en esto, es que la analítica, los datos y lo que se está viendo de inteligencia artificial en muchos casos son cajas negras. Entonces el cliente no sabe el nivel de ajuste de un modelo, si utilizaste data de control, ni una serie de cosas que pueden ayudarte a entender la calidad de lo que estás recibiendo. Incluso algunos CTOs, digamos Chief Technology Officers, que están contratando en sus equipos data scientists, no saben qué tan bueno es el trabajo ni qué tan buenos son sus propios data scientists. Entonces, la calidad de tu análisis, la calidad del resultado con los datos se ve más adelante, claro, hasta el punto que nosotros ahora tenemos la posibilidad de hacer auditorías de la analítica que otras compañías le hacen a los clientes, porque pues son unas cajas negras sobre las cuales se toman decisiones muy importantes. Modelos de riesgo crediticio. Total. Tú tomas decisiones de negocio en las que puedes aceptar un cliente, una persona que no te va a pagar,
y el modelo dice que sí, porque el modelo está mal hecho. Un falso positivo, como dicen. Se podría decir que es un falso positivo. Entonces, es un tema de flexibilidad, un tema de confiabilidad, un tema de calidad. ¿Cuál es el caso de mayor ayuda? Así sea que un cliente que diga, con ese cliente, obviamente omitiendo nombres propios, pero con ese cliente empezamos así y generamos este caso de éxito que logramos impactar. O sea, como ese top 1 que tú tengas, que recuerdes y me enorgullece. Es una cosa, es muy irónico. Los casos que más nos enorgullecen son los que menos podemos contar. Eso es un buen punto. Entonces, hay unos casos en los que le hemos ayudado al gobierno en diferentes países a identificar temas de corrupción. Hay unos casos en los que no podemos mencionarlo. Claro, no pero que en últimas la analítica te permite, por ejemplo, encontrar, identificar mallas de contratación. Porque tú sabes que, digamos, con temas como el análisis de entidades relacionales, sí, tú puedes empezar a conocer relaciones que no aparecen a simple vista en los datos. Y eso es lo que está, digamos, detrás del entramado de la corrupción. Puedes encontrar beneficiarios de programas que no existen, que ya murieron. Sí. En fin, hay una serie de cosas que son muy chéveres a nivel de lo que es, digamos, cumplimiento, corrupción, etcétera. Hay cosas que nos parecen fascinantes. Esto es un soye total. Nos parecen fascinantes, por ejemplo, oportunidades de negocio que tú puedes con la analítica prescriptiva recomendarle que tengan ciertos productos y incrementar los ingresos de manera impresionante. Exacto. Elasticidades de precios para jugar con eso. En fin, hay muchas cosas muy bacanas y eso se va viendo en la solidez de una relación. Claro. Porque también tiene otra cosa muy chévere, que es que el ecosistema se va creando con la rotación de tu cliente. Entonces tu cliente se va a otra empresa y te va a buscar porque le diste valor en donde él estaba. Él va a llegar a buscar lo que conoce. Exactamente. Entonces, por recomendación. Así es. Haz el bien y no mires a quién. Así es. Y un tema de, bueno, si no sabemos un caso de éxito específico, un caso de fracaso, que también me quedó como, uy, con ese cliente no pude. Son muchos. Son muchos. Pues es que en estos temas, sobre todo cuando el tema de la analítica tiene un enfoque consultivo, tú puedes tener varios problemas. El primero, que no sabes quién es el cliente. Entonces, crees que estás haciendo el trabajo para el CTO, pero no lo estás haciendo para el CTO, sino para el CFO. Entonces, lo que tú creías que era entregable no es, y resulta que tu trabajo no fue bueno porque otra persona estaba esperando el resultado. Es uno de los mayores problemas. Uno de los mayores problemas. Segundo, te cambian las especificaciones por el camino y no tienes la asertividad para mantener la asertividad o rediseñar el proyecto. Total. Fracaso total. Sí. Muchas veces llegan clientes, que incluso en mi experiencia también me ha tocado, que llegan a pedir como Papá Noel, yo quiero este modelo predictivo, yo quiero este dashboard, y a lo último es, bueno, ¿usted para qué lo quiere? Ese por qué, qué decisiones quieres tomar, pero a lo último solamente quieren estar como a la moda, por así decirlo. Pero detrás de eso es demasiado importante porque eso va a impactar en tus decisiones de negocio, en tus estrategias comerciales. Y a veces las empresas no tienen como esa conciencia de lo que realmente te va a necesitar ese modelo. Es importante. ¿Cómo ha sido justamente como esa comunicación con el cliente para decirles es que es importante los datos, es importante la analítica, o en este momento vemos que tú tienes una oportunidad de mejora en esto? ¿Cómo ha sido esa parte? Ahí estás tocando un punto, Daniel, y es que hay muchos jugadores y muchos interlocutores. Hay dos respuestas a esa pregunta. La primera es tener un plan de interlocución con diferentes niveles y diferentes personas en tu propia empresa, o diferentes roles incluso que tienes que jugar según con quién vas a estar hablando. Y la segunda es un tema de cultura. Si no hay una cultura de los datos, que eso tiene pues muchas connotaciones, entre mejor cultura de datos hay en el cliente, pues más exitoso es el proyecto. Víctor, y que
¿A qué te refieres con cultura de datos? Eso es una palabra muy, muy importante, la verdad. Mira, cultura de datos es que el dato es el protagonista. Se dice que el dato es el petróleo y que el dato Ujú. es como el agua, pero eso tiene que haber una cantidad de cosas alrededor. Entonces, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo ahí De debajo, petróleo. pero si no las puede sacar, si la refinería no le funciona, pues ahí están. Ahí está. Entonces, la Excelente. cultura es todo lo que hay alrededor de los datos. Las empresas producen muchos datos, pueden capturar muchos datos. Cuando tú hablas, por ejemplo, de todo lo que es sensores en máquinas, Ujú. que están capturando información constantemente en fábricas, y se habla mucho de que es que tenemos todo esto, sí, y Y cómo lo organizas, qué vas a hacer con eso. El problema es que esto va ligado desde la estrategia del negocio hasta el alfabetismo de datos en las personas. Y esto es todo un marco conceptual sobre el cual hacemos trabajo en Cal Analytics y es, digamos, ayudar a una empresa a que tenga una cultura de datos. Se habla hoy por hoy de lo que se llama Data Driven Organizations, ujú. organizaciones guiadas o lideradas por los datos, pero hay que entender esto y darle las condiciones adecuadas, porque si no, como tú dices, es un tema de moda Sí, que termina total. generando más frustración, que termina generando sobrecostos. En estos temas ahora, por ejemplo, donde sobre todo, digamos, empresas como Amazon, sobre todo Amazon, Google y todo lo que te esté cobrando por bit, Sí. por segundo, eso es un taxímetro, eso es un chorro en donde tú dejas una máquina virtual encendida un fin de semana y el lunes Y esos siguiente consumen. ya quebraste la empresa. Total. Justamente hablando de la cultura de los datos, Víctor, ¿cómo haces también? Bueno, eso es un poquito incluso más comercial, porque digamos que en un proyecto de analítica se define esa pregunta de negocio y también se le transfiere ese conocimiento al cliente de cómo definir esa pregunta de negocio. Pero también hay otra parte y es cómo manejar la expectativa del cliente con un proyecto, porque hay veces Uh que -huh. puede llegar a, era eso, pues puede llegar a ese sentimiento de frustración del cliente y quizás también vi algunos casos donde el cliente se esperaba algo así súper wow, pero a lo último era algo muy sencillo. Eso no sé si de Sí, pronto te ha tocado. muchísimo, muchísimo. La expectativa del cliente empieza por ayudarle a entender si tiene las condiciones adecuadas para resolver el problema. Ujú. Porque puede que no tenga ni siquiera sus datos estructurados, que no tenga los repositorios, que no tenga, digamos, el insumo. Ujú. Entonces, pues una analítica es tan buena como el insumo que está Exacto. tomando. Las herramientas y la automatización de la analítica ha mejorado esto mucho, pero de todas maneras, el manejo de expectativas del cliente es lo primero, porque van a pedirte algo y si no tienen esto previo, pues no puedes hacerlo. Exacto. Algunas personas, algunos competidores ofrecen y prometen el oro y el moro sin concientizar al cliente y después, digamos, cuando ya está embalado, entonces hay que organizar después. Y pues en últimas, esta planeación, como te digo, viene de una cultura y es, digamos, un esfuerzo más grande. Sí, es demasiado importante y yo creo que eso también lo diferencia de muchas consultoras que siempre van es primero como a, te voy a hacer este superproyecto, este modelo, pero al último no se fijan quizás en esa primera semillita o en esa esencia de transformarle o más bien darle más conciencia al cliente sobre realmente lo que estás haciendo en ese proyecto de analítica. Es Es que totalmente de acuerdo. vuelve al comienzo, vuelve a Exactamente, 1992, vuelve a la exacto. primera pregunta que tú me hiciste. Tienes que tener el coraje de mantenerte fiel a tus valores y de estar dispuesto a decir al cliente eso que usted me está pidiendo o tiene unos prerequisitos en alistamiento de datos o Ujú, no le va a resolver su problema de negocio, ujú. ¿sí? Porque en este tema puntual hay que acompañar al cliente Exacto, y no empujarle cosas. exacto. Y Víctor, ¿cómo fue esa división de funciones? Porque ahorita contabas que trabajabas con tu socio al principio de la empresa, pues, bueno, un poquito atrás a la historia. Bueno, entonces como, bueno, Sergio, tú te encargas de esto y yo me encargo de esto. ¿Cómo fue? Porque también tú eres ingeniero industrial y entrar a este mundo de analítica no fue para ti también algo muy nuevo. ¿Cómo fueron esas funciones, esas operaciones? Hermano,
Sergio, tú te encargas de todo y yo hago barra. Claro. Mi socio y amigo Sergio es un genio y realmente lo que hicimos en su momento fue que él empezó la operación, empezó a jalar con todo y mi trabajo en realidad fue más de un apoyo moral. Y yo mucho más adelante me vine a involucrar ya cuando había una masa crítica, cuando teníamos ya algunos socios más, cuando se necesitaba un trabajo más estratégico y de junta. Eventualmente tuve un trabajo ya gerenciando, luego de otras experiencias que yo tuve, pero el Wow, crédito es para Sergio Gutiérrez y para Dios. wow. Eso es importante. Un gran Mm. equipo, la verdad. Víctor, ¿cuál crees que es el perfil completo de alguien que quisiera trabajar en este tema de inteligencia de negocio o analítica? Para alguien que quizás quisiera entrar, ¿cómo sería como esas habilidades que debería tener un personaje? Curiosidad, Ujú, primero que todo, curiosidad. Tiene que tener curiosidad y ser inquieto. Una persona inquieta es la que de verdad pregunta para qué. ujú, Es la que de verdad le interesa saber qué va a pasar con el trabajo del cliente. exacto. Comunicación. Una persona que puede hablar con un cliente mirándolo a los ojos. Ujú. Hemos tenido muchos casos de personas muy brillantes que no han podido lograr mirar al cliente a los ojos. Literal. Importante. Excelencia, calidad, es decir, compromiso con la calidad. Y por último, ganas de aprender. Porque Exacto. si uno no tiene ganas de aprender, no se está actualizando. Total. Y si no se está actualizando en este negocio, usted está fuera. ¿Tú crees que una persona debería ser ingeniero de sistemas, estadístico, matemático para entrar en este mundo? No, no, para nada. Las herramientas, la formación que hay, la especialización que hay, Ujú, no requiere eso. Digamos, cuando tú miras, por ejemplo, la cantidad de gente que se está formando en temas como lenguajes como Python y cosas por el estilo, exacto, sí. entran por ahí y de hecho traen a la mesa estas otras habilidades y Ujú, complementan muy bien. total. Entonces creo que por ahí va la cosa. Excelente, excelente. Y ahora, ya cerrando un poquito, eh, ¿tú crees que cuáles serían las próximas tendencias en temas de analítica, ya que te envuelves con bastantes empresas? ¿Cuál crees que serían como esos pasos a seguir de las empresas? ¿O qué le recomendarías a las empresas ahora que se viene la inteligencia artificial que está dando duro? Pues muy buena pregunta. Las empresas tienen que ser muy honestas con lo que necesitan. Tú, Ujú, como bien dices, el tema de la moda afecta mucho. sí, Entonces, pues si yo tengo que decir que mi empresa está haciendo inteligencia analítica, perdón, inteligencia artificial, sí. entonces si no me quedo atrás, pues de pronto no. Ujú, Necesitas saber si necesitas descriptiva, ujú, predictiva, prescriptiva o cognitiva, que es a donde se encuentra exacto, la inteligencia artificial. exacto, Entender muy bien la combinación de las cuatro. ¿Para qué la descriptiva? ¿Para qué la predictiva? ¿Para qué la prescriptiva? ¿Y para qué la cognitiva? Y entender que la una y la otra no necesariamente van a pelear. exacto. Y entender que tu negocio va a haber cosas en las que se beneficia y en las que el costo de tenerla es tan alto. Y entender, digamos, que sí va a resolver, que sí es inteligencia artificial y Ujú, que no es inteligencia artificial. ujú, Porque tú sabes que en esto hay mucho la moda ujú. y se aprovecha de la moda y hay que decantar un poquito el ruido. Exacto, totalmente cierto. Víctor, también mm, creo que tienes conocimientos en temas de marketing y todos estos temas también. ¿Tú crees que también el tema de la analítica va muy de la mano del marketing? ¿Crees que también pueden trabajar juntos o crees que son Ya, independientes? bueno, hay varias formas de ver tu pregunta. La primera es que la analítica aplica a cualquier área de una compañía, Exacto. Ujú, incluyendo el marketing. ujú, Y pues claramente hay analítica aplicada al marketing que va desde el mismo Google Analytics que tiene mucha accesibilidad sí, hasta poder, digamos, tener procesos de inteligencia artificial, entender el Customer Journey desde la analítica, entender comportamientos y predecirlos, tener, digamos, optimización de mix de productos para exacto. saber hacer, digamos, este tema, inteligencia artificial para
customizar el marketing, o sea, lo que tú quieras. Que si se le puede hacer marketing a la analítica, o sea, de para el otro Sí, lado, también. total. Y que si algunas empresas hacen más marketing de analítica que analítica, También. también pasa. Que si hay algunas joyas y tesoros de empresas de analítica que no hacen buen marketing, también los hay. Hay de todo, Hay hay de de todo todo, en este mundo. hay de todo. Perfecto. Víctor, una última recomendación para los que nos están viendo, que realmente es una gran comunidad, quieren empezar con todo este mundo de inteligencia de negocio, todo este mundo de la analítica. Hay personas de diferentes profesiones, hay psicólogos, hay gente de mercadeo, hay gente de diferentes profesiones que también tienen mucho miedo o quizás hay muchos mitos de que este mundo solamente es para personas de estadística, matemáticos o ingenieros de sistemas. Entonces, ¿qué recomendarías a esas personas para que se animen a entrar en este mundo e incluso a mejorar sus cualidades como profesionales? Hay mucha formación específica de gerencia aplicada con analítica. Hay certificados, hay cursos al respecto y lo importante es que tengan una perspectiva general, redondeada. Porque tú puedes entrar por un huequito, puedes aprender Python, puedes quedarte ahí o puedes abrir tu horizonte para entender qué están haciendo con eso. Y tienes más control, puedes saber qué está pasando, dónde hay más o menos demanda. Entonces, trata de tener una visión holística, trata de entender qué van a hacer con el trabajo que tú quieres hacer y trata de casar tu experiencia con lo que estás aprendiendo nuevo. Correcto. O sea, también generar esa curiosidad. Exactamente. Salirse de esa burbuja, por así decirlo. Perfecto. Y Víctor, ¿y hoy en día qué estás haciendo? Hoy en día en qué andas? Hermano, asesorando empresas, apoyando en liderazgo y estrategia, aportando en juntas directivas, formando personas en su gestión empresarial. Perfecto. Y atendiendo entrevistas. Excelente. No, muchísimas gracias a todos por vernos. Ya saben, Gracias. para que se puedan suscribir en nuestro canal de YouTube. Vienen muchas más entrevistas muy importantes y también para que estén pendientes de los próximos talleres de inteligencia empresarial y Power BI, que es para todo el mundo, para que se puedan inscribir y aprender de todo este tema que es demasiado importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Y nada, muchas bendiciones. Gracias, Chao, chao. bendiciones.